normales y corrientes, somos como tú. Gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos, pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor, por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros, por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente, pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en todas estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo, demos igual pueblo, cracia igual gobierno, así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana, mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PP-PSOE. El ansia y acumulación de poder de unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto, hasta el colapso. La voluntad y fin del sistema es la acumulación del dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad, despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. Es necesaria una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, por lo que compro y a quien se lo compro. Por todo lo anterior estoy indignado. Creo que puedo cambiarlo, creo que puedo ayudar. Sé que unidos podemos. Sal con nosotros, es tu derecho. Así termina el escrito inicial que se redactó el Movimiento 15M y Democracia Real Ya. Y a partir de ahora ya abrimos el turno de palabra a los ponentes que han venido, que nos acompañan hoy. Vuelvo a manifestarles mi agradecimiento. Y empezamos con Iván Salviá, un compañero que está vinculado a distintas ONGs, movimientos también alternativos, y que nos va a expresar su opinión, su parecer y su vivencia dentro del movimiento. Paso la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Sí. Vale. Bien, como decía Juan, Democracia Real Ya es un movimiento que pretende mover conciencias y hacer que tengamos todos un pensamiento crítico. Yo llevo varios años vinculado a las ONGs, en la protección de animales, en el activismo de protección animal, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley de Protección Animal en Andalucía, que se hizo en el año 2002, y desgraciadamente el panorama que nos hemos encontrado siempre es una auténtica indiferencia por parte de las administraciones. Sí hemos conseguido cambiar conciencia de mucha gente y la actitud hacia los animales ha cambiado en estos últimos años
noche al día, pero sin embargo nos encontramos que ayuntamientos y gobiernos, por ejemplo el de Andalucía, o también sin ir más lejos el de Extremadura, pero vamos, podemos amplificarlo a toda España, siempre se ha mostrado indiferente ante nuestras reivindicaciones. Pero no solo las nuestras, sino las de cualquier movimiento social que se agrupaba, se asociaba e intentaba de algún modo participar en este sistema. Siempre se ha tendido a ningunearnos. Y bueno, el caso es que he llevado campañas contra el gobierno de Extremadura, por ejemplo, en casos de maltrato animal, y la respuesta de la administración siempre ha sido ningunearnos. Hacías denuncias, hacías escritos, te tomabas la molestia de estudiarte la ley, de argumentarlo, de poner una exposición de motivos, de hacer una solicitud para que actuasen, y la respuesta era ninguna. Es que ni siquiera se dignaban a responder a tus escritos. Bueno, el caso es que soy una persona que maneja mucho internet, me muevo en las redes sociales, tengo un perfil en Facebook para personal, un perfil para el activismo, tengo también cuentas en Twitter, y además soy una persona crítica, es decir, yo no me informo solo por lo que me dan en la televisión, sino que busco siempre fuentes alternativas, y soy de los que la información siempre la mira desde un espíritu crítico. ¿Y qué me encuentro? Bueno, pues que desde Granada, por un lado, y por otro lado desde Málaga, me llegan diferentes convocatorias, eso estamos hablando de marzo, para hacer una movilización masiva en el mes de mayo, en el que los ciudadanos que estamos comprometidos, que estamos inquietos, pues expresemos nuestra indignación en la calle. Y bueno, en principio se hablaban de diferentes fechas, se barajaba el 12 de mayo, otros el 8, otros el 15, y bueno, una gente dentro del movimiento dijo, oye, somos varias plataformas ahí, me han llegado diferentes convocatorias, ¿por qué no hacemos una cosa? Las unimos todas en una. Y así es como nació Democracia Real Ya, que la verdad es que es un grupo bastante heterogéneo, porque hay gente de la plataforma malestar.org, que es una plataforma que lo que quiere expresar precisamente es el malestar frente a los políticos, frente al poder financiero. Está la plataforma No Les Votes, que nació a raíz de la ley Sinde, pero bueno, a medida que la gente ha participado en esa plataforma ha ido derivando no solo en contra de la ley Sinde o de los partidos que aprobaron esa ley de la propiedad intelectual y que restringe muchos de los derechos en Internet, sino que empezó a englobar a mucha gente que estaba descontenta con el sistema. Bueno, el caso es que finalmente hay otros movimientos sociales, Ecologistas en Acción, es una de las asociaciones o movimientos que también han estado detrás, pero siempre no como la asociación en sí, sino a nivel individual, personas que participan en esos movimientos. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, Ecologistas en Acción es un movimiento comprometido en el que se han denunciado en muchas ocasiones abusos, y el más cercano es uno que se ha producido en Extremadura, en que en una zona de protección de aves pues se pusieron a construir. Consigue el activista de Ecologistas en Acción que le den la razón, y al poco tiempo está la Asamblea de Extremadura planeando cambiar la ley para legalizar ese puñetero proyecto. Bueno, por eso nos parece un cachondeo como ciudadanos. Y de ahí nació esa unión de fuerza en la plataforma 15M. Bueno, y a nivel de Málaga, pues empezó todo a agruparse a través de una página web que se llama democraciarealya.es, para los que la quieran ver, y que es la original del movimiento, y los que nos sentíamos que compartíamos lo que ha leído Juan Tomás en el manifiesto, pues empezamos a interesarnos, y efectivamente los que estábamos en Málaga o en las cercanías de Málaga decidimos reunirnos y unir fuerzas para unirnos a esa convocatoria y hacer que fuera un éxito. Bueno, era cuestión de buscar dónde. La verdad es que no nos veíamos en un centro cívico, no nos veíamos en una casa de la cultura, ¿no? Pues ustedes quiénes son, qué es lo que quieren hacer. Y afortunadamente la Casa Invisible, que es un centro cultural ciudadano que está en el centro de Málaga, en la calle Nosquera, nos ofreció la posibilidad de usar pues alguna de las salas que están ahí presentes, y además algunos de sus miembros vincularse, incluso algunos de los del servicio jurídico ayudarnos, porque muchos de los que estábamos ahí no teníamos ni idea de cómo se convocaba una manifestación o cómo teníamos que seguir los pasos para movilizar a la gente. Y bueno, así es como conocí a Lorena, por ejemplo, que estaba ya también en el movimiento,
y cómo he conocido a mucha gente comprometida, también a Juan Tomás, que también participó y además nos llamó mucho la atención que viniera con su chaqueta. Afortunadamente no venían corbatados y no hubiéramos salido todos corriendo. Bueno, el caso es que con mucha ilusión, con muy poco dinero, poniendo cada uno lo que podía, sacando dinero de los amigos, pues bueno, conseguimos poder pagar unos carteles que se distribuyeron por grupos y se pudieron, en la medida de lo posible, poner en todas las vallas. Lo que pasa es que coincidía con que era periodo electoral y al poco tiempo nos la estaban quitando. Es decir, ha habido carteles que no han durado ni una media hora puestos. Conseguimos también la participación de grupos de batucada, grupos de sonido, para hacer que la fiesta, digamos que la fiesta reivindicativa, atrajera gente que compartía el mismo espíritu con nosotros. Y así fue. Realmente, como dice Juan, lo que pasó es lo que pasó, que el 15M nos sorprendimos todos porque la respuesta fue masiva, y no solo en Málaga, sino en toda España. Yo no pude vivir el 15M en Málaga porque me encontraba en ese momento viajando a Barcelona, pero sí he visto la respuesta que ha habido en Cataluña, y en la Plaza Cataluña era impresionante el espíritu que había en ese momento. Y bueno, aprovecho ya para concluir, para clarificar algunas cosas. Hay quien piensa que democracia real ya son las asambleas, que lo que piden las asambleas es lo que pide el 15M, y eso no es así. Es decir, hay mucha información tergiversada, hay información parcial, que en ocasiones parece que a ciertos medios de comunicación les interesa. Bueno, yo he llegado a oír decir que Rubalcaba estaba detrás del movimiento. Me quedé totalmente alucinado, ¿no? Porque de Rubalcaba no hemos sabido nada en ningún momento. Pero el caso es que se ha dicho eso. Entonces yo quiero distinguir lo que habéis oído en el manifiesto que ha leído Juan Tomás y que podéis visitar y leer en la página web de www.democraciarealya.es, es lo que ha motivado toda esta movilización. Luego ha habido movimientos espontáneos que empezaron en la Puerta del Sol en Madrid, que son las acampadas. Y ahí lo que se ha funcionado es con un movimiento asambleario en el que se han recogido propuestas de muchos ciudadanos y se ha experimentado con un tipo de democracia asamblearia que la verdad es que está bien porque ayuda a la gente a pensar y a despertar conciencias, pero que no representa la globalidad del movimiento 15M. Por eso os pido que cuando leáis noticias siempre las miráis con un espíritu crítico. Es decir, no os creáis todo lo que os venden en los medios. Hoy, por ejemplo, y eso hay que condenarlo, en el Parlamento de Cataluña se han producido escenas que dan vergüenza ajena. Lo de impedir que parlamentarios puedan entrar en el templo de la democracia, incluso parlamentarios que están a favor de las reivindicaciones del movimiento 15M, no es el espíritu de las personas que hemos convocado estas movilizaciones. Y por eso Democracia Real Ya, hoy en su página web, ha sacado una nota de prensa condenando toda la violencia, no solo la que se ha producido hoy en el Parlamento de Cataluña, sino la que se produjo días pasados con Ruiz Gallardón, al que se le abordó en la calle, en la puerta de su domicilio, mientras paseaba al perro. Y no es que se la aborde, sino que encima no se le deja hablar, se le quita el derecho a la palabra. Y eso, desde luego, no representa el espíritu de los que originariamente hicimos nuestra manifestación. Y nada más, simplemente aprovecho para convocaros, y ya veis carteles por aquí, para el 19J, el próximo domingo, que en Málaga volvemos a hacer la movilización. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Y seguimos ahora con la siguiente ponente. En este caso una señorita, además muy guapa, y me he quedado sorprendido, porque es la única que ha participado en la acampada y tiene 17 años. O sea, la gente joven, a veces nos equivocamos y damos una apreciación así ligera, la gente joven. No, la gente joven piensa, está comprometida y sabe lo que quiere. Si no fuese así sería un terrible fracaso por nuestra parte, porque son hijos nuestros. Sí. Yo paso la palabra a Lorena López. Hola. Bueno, yo empecé en esto a partir de, primero descubrí Ecologistas en Acción y empecé a trabajar allí en varios proyectos, y luego descubrí Democracia Real Ya por internet, y
decidí unirme por el Plan Universidad 2015 porque me va a afectar cuando quiera ir a la universidad, pues va a ser mucho más difícil. Y entonces a partir de ahí luego ya seguí ayudando en la organización de la manifestación del 15M y bueno, como han dicho antes, que fue alucinante, vaya, y todo el movimiento que se ha formado solo a partir de eso, pues yo la verdad es que me siento muy orgullosa, porque de preparar una manifestación, todo lo que ha surgido después y tantos grupos de trabajo independientes y bueno, la acampada, que al principio eran, no sé, como 20 personas o 30, pero después fui otro día y ya se estaba organizando por comisiones de barrios, de pueblos, comisión de respeto, de género, un montón, vaya, un montón de grupos de trabajo y luego la asamblea, se hace una asamblea general a las 7 en la que se han hecho propuestas y se han decidido por consenso y la metodología es que había una propuesta inicialmente, pero las personas que estaban en la asamblea también podían proponer otras, o se discutía si no nos parecía bien, argumentando los motivos. Y bueno, la verdad es que a mí me ha encantado porque hay muchas personas que dicen no, porque es que no puede funcionar sin líderes o la organización sin corrupción no puede ser. Y yo digo, vamos a ver, yo entiendo que tú lo ves así porque es a lo que estamos acostumbrados, pero si yo estoy viviendo esto y muchas personas lo están viviendo, pues la verdad que me agarro antes a mi experiencia que a la teoría de lo que se supone que tiene que ser, porque también siempre han intentado convencernos de que no podemos cambiar el sistema, de que es así, que consiguen influirnos, ¿vale? Pero si lo pensamos, quien hace funcionar al sistema y a la sociedad somos el pueblo, porque somos muchas más personas. Entonces, si nosotros decidimos que no queremos, que basta ya, pues podemos cambiarlo, ¿no? Y estoy viendo que muchas personas piensan así y están luchando, y la verdad es que a mí eso me motiva un montón. Entonces, también se ha dicho que si era una cosa solo para las elecciones, eso creo que está ya claro que no, porque todavía seguimos y hay proyectos mucho más de futuro y también es importante que mucha gente dice, es que eso no lo va a conseguir porque lo único que hace es protestar. Vamos a ver, es que son unas cosas tan importantes y tantas cosas que en 2 días no se puede conseguir, o sea, necesita un trabajo y una constancia, pero no sé, yo por lo menos no esperaba tanta gente el 15 de mayo y en las posteriores manifestaciones. Entonces me ha sorprendido, vaya, pero aún así es que todavía necesitamos mucho más. Y también otra cosa es que no, por ejemplo, en las comisiones de barrio que surgieron en la acampada, la idea es conseguir esa lucha y ese trabajo que partan de cada barrio, o sea, desde abajo, cambiar, derrumbar ese sistema, pero en plan desde abajo hacia arriba. Entonces, también si hay problemas concretos en cada barrio, pues se proponen problemas, luego otra persona propone unas soluciones, pero la idea no es que vamos gente del 15M al barrio a solucionar a nadie, ¿sabes? No somos angelitos ni nada por el estilo, sino que nos reunimos y aprendemos a organizarnos, a luchar y ver que no estamos solos, que somos muchas personas, que es lógico, pero entonces la idea es esa, que aunque haya cosas que pensamos que eso es imposible de arreglar porque está súper perfecto, pero luego a lo mejor conoces a otra persona que tiene una idea y tiene una idea para cambiar algo concreto y otra persona pues sobre otro tema, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante también. La acampada también, un momento, algo.
que en la acampada es súper bonito porque no solo, o sea, en la asamblea general, el escuchar tantas opiniones que salen de la propia persona, ¿sabes? Que es lo que la persona realmente piensa, no la influencia de nadie. Entonces eso me parece súper bonito y es un gran avance ya, porque si, como decía antes, sin una revolución ética en nuestra forma de pensar, si no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿cómo vamos a cambiar lo que está fuera de nosotros? Por eso creo que tenemos que empezar primero por nosotros mismos y por un espíritu crítico. Y bueno, y a partir de ahí ya podemos empezar. Y bueno, yo creo que el proceso es, en plan, primero te informa, porque hay mucha gente que no ve la realidad porque no se informa, ¿sabes? Porque se deja, se cree lo que le dicen a veces por televisión o por la prensa, que muchas veces manipula la información y no sabe realmente lo que pasa. Pero si tú primero te informas, luego ves la realidad que es que si te fijas hay muchas cosas, yo qué sé, los recortes sociales, la educación debería ser totalmente pública, ya no es solo hasta tener un graduado escolar, sino una universidad, vamos, que yo creo que eso se está descuidando un montón. Y luego, ¿por dónde iba? Es que me meto en un tema y, bueno, que entonces ya, si tú estás indignado, sientes que no es suficiente con eso. A ver, yo lo cuento, pero es que es mi experiencia personal, ¿vale? Entonces que no es suficiente con indignarse, que si te indignas, pues para cambiarlo tienes que empezar a luchar y ya es un compromiso moral que es apasionante. Y bueno, en la asamblea, como iba diciendo, que también es muy bonito que es algo, todo el movimiento 15M es algo súper heterogéneo, que hay muchísimas formas de pensar y aunque sea apartidista y es sindical, ¿vale? Pero eso no significa que las personas tengamos nuestras ideologías políticas y eso me parece súper bonito porque aunque de cara a representar todo el movimiento o sea, como que dejamos la idea política en casa, pero cada uno tiene la suya y ya no es política, sino sobre cualquier tema que puedes hablar con otra persona, a lo mejor otra persona es comunista, pues habla sobre ese tema o yo qué sé, cualquier forma de pensar sobre los temas que están pasando, no sé, a mí eso me parece súper interesante. Y bueno, en la acampada se ha decidido que se desaloja el día 20 de junio y bueno, se desaloja significa que no se va a dormir, no se va a seguir durmiendo allí, ni la comida, vamos. Pero, y además cada comisión, las comisiones de género, de los barrios, pues se va a seguir reuniendo en la plaza de la Constitución. Y también un punto de información permanente para la gente que pase por allí y quiere informarse sobre la acampada, sobre el 15M, pues para que habrá allí algunas personas para eso. Y bueno, también, por último, decir que el movimiento 15M no es algo que sea, el movimiento 15M no es la acampada ni es democracia real ya. Yo creo que son todas las cosas, la misma acampada, los grupos que se han unido formando democracia real ya, como decía Iván, y entonces pues todo eso son como, cada uno es un pequeño engranaje de un gran movimiento precioso que lo formamos todos. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Ignacio Trillo. Yo de Ignacio, bueno, podría contar y estar aquí horas hablando de él, pero voy a dejar que sea el que se identifique.
tiene una cualidad especial y es que es vecino mío en la urbanización en la que vivo. Participa activamente en todos los movimientos sociales a través de Facebook, ha escrito mucho sobre el movimiento 15M y como una persona de gran amplia experiencia le pasamos la palabra. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, Juan, por la invitación, que es un placer venir aquí y hablar y además ver que hay interés al respecto de un fenómeno que está aconteciendo y que tiene una serie de claves de muy difícil lectura, como tan difícil también es la posible salida que pudiera tener a lo largo del tiempo. Tal como se ha comentado anteriormente, en la mañana de hoy se han producido unos hechos que yo disocio totalmente de lo que es el movimiento 15M y que conlleva, bueno, una serie de actuaciones de carácter antidemocrática, más tipo de provocadores o infiltrados, que de un movimiento que intenta una transformación de la sociedad, de las conciencias ciudadanas, a través, lógicamente, del respeto por métodos democráticos y por métodos pacíficos. Por tanto, no me voy a extender en lo que hoy ha ocurrido, porque no tiene nada que ver con lo que es el movimiento del 15. Por no repetir las intervenciones, porque todos hemos confluido, yo conocí a Lorena en la manifestación del día 20, ahora no hemos vuelto a reconocer, pero estuvimos charlando media hora. No era casual que yo fuera a esa manifestación con un chaval de 25 años, malagueño, que a los 19 años era presidente de una editorial, que ha escrito ya 3 novelas, que ha estado dando conferencias en Bruselas, que es doctor sobre la obra literaria de Umbral y que se encuentra en situación de desempleado. Es decir, ese es el fenómeno de la enorme contradicción que está generando esta sociedad contemporánea con las generaciones que nos preceden, las más preparadas y las que en peores condiciones económicas se encuentran, y con unas perspectivas, lógicamente, en la última reforma de la ley de pensiones, había quien va a llegar a los 67 años con 37 años de cotización para poderse jubilar en la situación en la que está el mercado. Quiere decir que todo esto ha ido confluyendo en una situación de indignación y de rebelión. Y la base hay que encontrarla en la sociedad contemporánea y el por qué se produce también en España, porque tiene lo que se ha llamado la Spanish Revolution, pues tiene unas características muy específicas de cómo incide aquí la crisis económica, lo mismo de cómo ha incidido toda la etapa del boom económico. España ha sido la que más empleo ha creado en la Unión Europea en el periodo 99-2008 y el que más rápidamente ha destruido todo ese empleo. La crisis que ahora mismo se vive, no hay recetas para su salida, es decir, es una crisis totalmente distinta, porque ahí es donde encuentra el fenómeno de indignación y el por qué, cada vez que hay unas elecciones, se parece que cada uno es decisivo en su voto. El comportamiento de un ciudadano de Coín tiene su connotación con otros ciudadanos en la otra punta de España. Son fenómenos de carácter colectivo y tienen unas raíces que son comunes. La raíz común pues parte de una crisis económica, financiera, pero también de una crisis por primera de globalización, de un mundo donde la economía está interrelacionada y cualquier tipo de medidas que se tome están muy condicionadas a lo que nos venga de fuera y a su vez en la incidencia que tiene fuera. Eso no ha ocurrido en las crisis anteriores. Hubo una crisis aquí del pánico, la crisis del 29, que afectó a nivel mundial, pero afectó país por país y cada país tenía su propia independencia. Ahora mismo la interrelación es total y eso que se llaman los mercados para justificar determinadas medidas, que unas veces son unos despachos en Nueva York, otras veces son en paraísos fiscales y demás, condiciona todos los comportamientos cotidianos que tiene el ciudadano. Y donde lo que se intenta a nivel político es el máximo despegue de que el ciudadano no esté interesado por la política para que otros le hagan la política. Y ahí es donde ha estallado toda la situación de indignación ante que nadie ve qué salida puede tener esto, pero a su vez también, entrando en los propios mecanismos internos, se consideran actuaciones de carácter irracional. No hay que olvidar que 2 días antes del 15M empezó el movimiento en Barcelona,
en Cataluña, no con los provocadores de hoy o con los antisistemas, sino con una manifestación de 200.000 personas en respuesta al gobierno de la Generalitat, recién tomado posesión Convergencia y Unión, que anuncia dos medidas: recortes sanitarios, recortes en enseñanza y a su vez bajada de impuestos a los que más renta tienen, al impuesto de sucesiones y al impuesto de patrimonio. Es decir, increíble, porque si lo que se trata es de mantener el estado del bienestar, pues precisamente, o que se tiene mucho déficit, ¿cómo se van a bajar a la vez los impuestos? Luego, toda esta situación va generando, junto con, cada vez que se hacía una encuesta del CIS, aparecía que después de la crisis, el paro y la crisis económica, el tercer problema era la clase política. Es decir, esto va generando una situación de efervescencia del cual puede ocurrir que se sitúen las poblaciones al margen o, a su vez, que haya un momento determinado que estalle. Hemos visto también precedido por una situación de unos países muy distintos a los nuestros, pero muy cercanos geográficamente, como han sido los países árabes, en lo que hemos estado conociendo lo que es este semestre de un fenómeno totalmente también nuevo, y que cuando se pensaba que esos países se anclaban en la Edad Media a través de versiones todavía más integristas del Islam, planteaban unas batallas de lucha por las libertades, por las democracias y por mejores condiciones de vida. Y ahí descubrimos también una generación de jóvenes que se están formando ahí con carreras universitarias y que no tienen ninguna esperanza de vida. Y a los jóvenes de aquí se les decía: mirad, tomad ejemplo de lo que está pasando aquí, y aquí sois toda la generación, los ninis, ni trabajo ni estudio y tal. Esa imagen y tal también entraba dentro de ese saco de efervescencia. Y todo fue aconteciendo hasta que nos vimos el día 15, que cada uno pensamos que íbamos por motivos distintos. A mí me mandaban de Jerez contra las listas de imputados en los partidos políticos. Digo, bueno, tal. Bueno, pero también contra el tema de la corrupción, por una ética política nueva y todo eso. Vale, digo, bueno, estaremos los de siempre. 30, 40 allí, como nos ocurrió cuando fuimos a la defensa de Garzón ante la situación de injusticia que se estaba cometiendo con él, y nos encontramos allí 15 o 20. Bueno, pues la sorpresa fue las miles de personas que nos fuimos concentrando, marchando, y allí no dábamos crédito. Bueno, yo vi gente allí que yo no veía de tiempos pero de 20, de 30 años, que hacía que no lo veía. Y algunos de ellos, pues que pensaban que eran muy conservadores. Y mira, los veía y digo, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Pues no, es decir, el carácter plural y el carácter de movimiento significaba toda esa incorporación de gente de distintas generaciones, empezando por la espoleta juvenil, y a su vez también gente de una pluralidad ideológica muy fuerte. Entonces, ahí era, acabado eso, ¿esto cómo se va a mantener esta llama? Que es todavía la pregunta que se sigue haciendo. Hubo una segunda manifestación, 2 días antes de las elecciones, todavía más masiva en cuanto a presencia, y después hubo unas urnas donde hubo unos resultados determinados, que también entra en contradicción a su vez con lo que es un sector de la población planteando salidas a la crisis y una situación de crisis ideológica de la sociedad que no sabe para dónde va a tirar, porque en realidad lo que ha entrado en crisis, aparte de la civilización, aparte del modelo económico, son las propias ideologías existentes. Es decir, se está intentando salir de la crisis con teorías liberales del siglo XIX, pero se están ofreciendo también como alternativas. Aparquemos una que quedó caído en el muro de Berlín, pero la socialdemocracia, que también es una ideología del siglo XIX. Y resulta que estamos en la situación del siglo XXI, es decir, una sociedad completamente compleja, totalmente diferente, y donde se están introduciendo recetas correspondientes hace 2 siglos. Y de ahí, bueno, que es que cada día nos están diciendo una cosa distinta. Hasta hace 3 días, encima decían, bájese las cotizaciones a los empresarios de la Seguridad Social. Y dice, pero vamos a ver, si nos han dicho que el sistema de pensiones está en quiebra y la fuente de financiación fundamental son las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios, ¿cómo se va a limitar este tema? Hoy ya lo niegan. Es decir, en esta situación realmente donde hay un problema de liderazgo en la Unión Europea, hay un problema político muy fuerte aquí también en España, y todo esto hasta ya con el conflicto del 15. Yo creo que me estoy pasando un poco, ¿no? Vale.
En la situación actual está ya este movimiento, cada uno lo percibimos de forma distinta. Aquí está hablando el compañero, todos sus contactos a través de Facebook. Nosotros, yo llego a conocer personas que están aquí previo al 15 de mayo, pero también convergiendo en una situación de cabreo ante el panorama de unas elecciones municipales con unos partidos políticos vendiendo más de lo mismo, con listas de imputados, a espaldas totalmente de la ciudadanía gobernando, con redes clientelares montados, sean militantes de sus partidos, de sus familiares, etcétera, etcétera. Y esto provocó el que el día 7 de marzo nos encontráramos alrededor de, entonces eran en aquel momento 10 candidaturas municipales, dispuestos gente no a irse a sus casas, sino a presentarse a las elecciones, sin dinero, sin nada, y todo el mundo, nadie viviendo de la política. Eso se llevó a cabo con un programa ético que después, viendo todos los puntos del 15M, estaban ahí recogidos en el mes de marzo en la asamblea de SADG, y nos tiramos hacia adelante, con un resultado que ha habido 30 concejales que han sacado estos partidos locales. Aquí nos sumamos, estuvimos en contacto con Ciudadanos por Coín, que se ha quedado al límite, y tal, y hay 3 alcaldías ahora que se intenta precisamente introducir la participación ciudadana, la transparencia y todo un código ético de comportamiento ante los ciudadanos a los que se debe, y con un criterio totalmente de lo que es distinto a la política. La política es un paso de carácter transitorio por la vida, por vocación, por tanto, con un máximo de 2 legislaturas para ejercerla. Los salarios no tienen por qué ser distintos, sino los mismos salarios que se cobran en la vida privada, al objeto de que no represente ningún tipo de incentivo para introducirse en la política, con un marco totalmente de transparencia, donde es obligatorio las primarias y los partidos políticos, donde se propone una reforma de la ley electoral con listas abiertas, es decir, todo eso que después hemos visto que ha estallado y que se pretende dar respuestas por parte del 15M. Me quedo, por tanto, porque el tiempo ha concluido. Me encantaría después que pudiéramos abrir un debate porque la intervención me ha hecho recordar que los primeros que empezaron a escribir sobre el 15M y han sido los auténticos teóricos, en concreto tenían 90 y tantos años, o tienen 90 y tantos años. Uno de ellos, José Luis San Pedro, y el otro, el francés Stéphane Husserl, que precisamente ya fue quien sacó ese libro hacia los jóvenes, porque le dijo, nosotros hemos tenido enemigos visibles, como era Hitler, como era lo que nos inculcaban, el enemigo físico que estaba ahí, el enemigo geográfico, pero vosotros tenéis un enemigo que es invisible, que es el dinero, y ese es el que os está contaminando y os está intoxicando y está condicionando una vida de miseria a la que no tenéis derecho, indignados y rebelados. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Y bueno, terminamos ya el turno de intervenciones con una persona de aquí, de Coín, se llama Naya Fito, está también comprometido con el movimiento 15M y forma parte del grupito de personas que en Coín también se están movilizando para que se cumplan los objetivos del movimiento. Le demos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo no tengo el don de la espontaneidad, un poco como mis compañeros, así que me he preparado un poquito un texto con ayuda de otros amigos que me gustaría relataros y leer. Va a coincidir en muchos aspectos, puesto que estamos todos aquí por lo mismo, seguro que coincidimos con los que estáis allí. Y bueno, pues empieza así, es un mundo de cabos sueltos. A todos nos afecta la situación que hoy se vive a nivel planetario. Sin entrar en desgranar todas las reivindicaciones que esta evolución defiende, sí nos gustaría nombrar algunas de las que sin lugar a dudas afectan a cualquier persona que se considera de izquierda, derecha, estudiante, madre, padre, en fin, cualquier persona. ¿A quién no afecta el empobrecimiento de cara a la ciudadanía, causado por una mala gestión de la banca? La banca para sí sigue dando beneficios. ¿A quién no afectan que después de pagar unos estudios a sus hijos, gente esforzada que probablemente sus oportunidades formativas no fueran más allá de la incorporación al mundo laboral a una temprana edad? Esta gente que vieron en la educación la solución para sus hijos, que ahora padecen un paro juvenil por encima del 40%.
y un paro en la totalidad del país equiparable a países tales como Irak, un 19%, Mozambique un 21%, España un 20,2%. Tenemos en España la paradoja de que arquitectos, abogados, están trabajando muy por debajo de su formación, solo por poner uno de los innumerables ejemplos. Algo ha ido mal. Los que tras tanto estudio de mercados potenciales, análisis y poder no han sido capaces de gestionar un país, ¿por qué tienen que seguir haciéndolo? El mundo laboral es despiadado, la efectividad, los resultados determinan la continuidad de los trabajadores en sus puestos. ¿Por qué en la gestión de la sociedad no se aplica esta ley? Porque hay que esperar a las elecciones que ocurren cada 4 años para poder cambiar a las personas que no están cumpliendo con su deber, que no están en muchos casos cumpliendo con sus promesas cuando no directamente se convierten en parásitos y estafadores de la sociedad que supuestamente deberían regular. Este es un problema que afecta tanto a mayores como a jóvenes, el cual se traduce en un consenso social abanderado por la vitalidad e inconformismo de la juventud y respaldado por la razón y la lógica de la experiencia. Términos como contrato basura, precariedad laboral, ley electoral, mileurista, inmunidad política, ERE, rescate a la banca, ley SINDE, brecha salarial, imputado, etc. son las espoletas de estas reivindicaciones que nos mueven. Sin duda podríamos llevarnos varios minutos más de nuestro tiempo con quejas y enumeraciones de injusticias, pero no aportaría nada de cara al futuro. El futuro está por hacer y en su mejora queremos invertir nuestra energía. Sabemos que tenemos un gran reto por delante, a ser conscientes del desgaste de cualquier reivindicación conlleva. Es esperado el fracaso de esta evolución y para eso se la compara con el mayo del 68 francés, para confundir a la opinión pública equiparando sus destinos, que no será en ningún caso el de los que han salido a la calle y sostienen con su esfuerzo el cambio de paradigma. El fracaso será de los que se quedan en la acera, mirando cómo el río de gente va menguando, a la vez que sus derechos y el volumen de su propia voz, así como el horizonte de su futuro y el de sus hijos. Los objetivos de la Asamblea COIN, y ahora hablo a título personal puesto que he ido y he estado allí, y como cualquiera de vosotros que hayáis podido estar, no son en principio diferentes a los de Democracia Real Ya, los cuales apoyamos y reivindicamos como propios. Sabemos que nos enfrentamos a un entramado político, económico y social muy bien armado. Una maquinaria perfeccionada tras muchos años de embrutecimiento de la población, aborregada y aletargada con pequeñas mejoras sociales, encaminada hacia el individualismo y el egocentrismo, en los que la doctrina tan arraigada del ande yo caliente y ríase la gente. Forma parte del código de conducta alabado y encumbrado por una carrera imparable hacia una mejora material insostenible. Primero, queremos consolidar nuestra fuerza en COIN como Asamblea Popular y abierta, coordinar sus actuaciones con la de otros pueblos de la comarca, como aquí que han venido desde Alaurín, así como con las reivindicaciones que tanto a nivel estatal y mundial se llevan a cabo por parte de movimientos 15M y Democracia Real Ya, así como Acampada Sol y diversas acampadas de diferentes ciudades. También figura dentro de nuestra agenda el apoyo a las asociaciones locales de COIN ya existentes que reivindican desde hace mucho tiempo mejoras en nuestra comunidad cercana. Para ello consideramos que la red de pueblos juega un papel fundamental al ser el apoyo mutuo una herramienta de vital importancia, dado la magnitud de los cambios que se están abordando. Como reivindicación final asistiría a la importancia de la educación como verdadero vivero del mañana. Sin una educación en conciencia, el respeto y el conocimiento crítico de nuestra sociedad, no se le podrá pedir a las generaciones futuras que lo hagan mejor que las pasadas. Los causantes de esta crisis no han sido todavía responsabilizados por ello. Es más, a algunos se le ha tendido una mano para salvarnos y se ha quedado con la mano, la cual la han guardado con el resto de trozos de nuestro cuerpo que ya tenían, por lo cual pedimos la destitución de los responsables que son probados. No nos sentimos tratados como seres de los cuales se espera un desarrollo intelectual, un espíritu crítico y una capacidad de elección. Más bien nos sentimos tratados como una amenaza a nuestro propio despertar y a nuestras reivindicaciones. Tenemos todo el derecho del mundo a ser escuchados, tenidos en cuenta, en definitiva, respetados como lo que somos, seres con la misma importancia fundamental que cualquier otro, con sus necesidades, sus ilusiones. De que el futuro se nos haya dado la oportunidad de haber construido un mundo mejor y duradero, en el que todos tengamos nuestro sitio, seamos respetados por nuestra ideología y aspiraciones. Por tanto, entre nuestros objetivos inmediatos está el de ser escuchados por nuestros dirigentes,
nivel municipal queremos luchar e incorporar la incorporación de nuestra voz como el pueblo en los plenos municipales. Somos conscientes de la burocracia en la que el entramado legal, económico y político se escudan para que cualquier aspiración social sufra un desgaste suficiente que le impida llegar a buen puerto. Por ello no creemos necesario seguir los cauces estrictamente legales siempre y en todos los casos, como es el tema de los piquetes, por ejemplo, como muchos sabéis y habréis visto las noticias y demás, en cuanto a los desahucios. Son actos que están catalogados como políticamente incorrectos, pero consideramos que no son amorales. Hemos seguido como marionetas una serie de objetivos puestos al alcance de nuestras manos por parte de sucesivos gobiernos, la banca y grupos de poder. Estos nos ven como unidades de consumo y producción, como meros esclavos que hay que alimentar con golosinas pensando más en la rentabilidad política y económica que en nuestro bienestar real. Estamos siendo valorados por una capacidad de acatamiento y no por nuestra implicación social. La humanidad no ha evolucionado jamás en ese sentido de la capacidad de acatamiento, sino todo lo contrario, gracias a las preguntas planteadas que han movido nuestro intelecto y sentimientos en direcciones nuevas en la búsqueda real de mejoras globales. La desaceleración social es una adecuación necesaria a las limitaciones de los recursos de este planeta. El aprender a vivir de forma más acorde con el entorno es una responsabilidad de cara al futuro. El planeta, que ya no aguanta la sobreexplotación a la que se ve sometido, no tiene capacidad para absorber las nuevas incorporaciones al mundo superconsumista que los países emergentes reclaman, siendo nuestro modelo de desarrollo. Estamos todos sumidos en una misma sobrecargada barca, ricos y pobres. Tarde o temprano todos nos veremos afectados por una serie de catástrofes humanas provocadas por la falta de inteligencia emocional que rige el mundo. Por su bien, aunque sea de forma egoísta, la clase dirigente tiene que escuchar y dejar de un lado la política cortoplacista. Los banqueros y empresarios tienen que ser capaces de ver más allá del beneficio inmediato. Para cerrar un poco mi ponencia, si creo que estoy en tiempo, me gustaría citar a Giovanni Sartori. Desde aquí también apelo a la gente que, como vemos, no somos muchos, pero sí suficientes para trasladar más información a los demás. Es como este movimiento que se creó en Estados Unidos, donde a través de 5 personas puede llegar incluso a Obama. Creo que desde aquí podemos hacer todo un esfuerzo para informar a los demás, así como pasar enlaces, información y dónde se ubica dicha información. Y refiriéndome un poco a la cita de Giovanni Sartori, por terminar un poco mi ponencia, según lo dice Giovanni Sartori y muchos otros grandes pensadores, el deber ser está llamado a contrarrestar al ser. Esto es una cita que es de Giovanni Sartori y me gustaría que calara un poco para infundir esa opinión crítica y esas ganas por enterarse de lo que nos pasa alrededor. Coín está lleno de familias que están siendo desahuciadas. Yo comprendo o quiero entender que muchos de nuestros políticos que nos representan no cogen posición ni partido, pero desde aquí se les pide que actúen, que contrapesen el poder de la población y al de la banca, y nada más que hacer un llamamiento a esa opinión crítica que creo que es fundamental y en la cual no hay ninguna contradicción a la hora de exponer cualquier tipo de propuesta o de ideas en las asambleas. Desde aquí muchas gracias por venir y espero que esto, con las intervenciones de todos y con las que ahora vais a hacer, nos vaya calando a todos un poquito más y realmente nos pongamos en camino para concienciar un poquito a los que tenemos al lado, ¿no? Muchas gracias por vuestro tiempo y por haber venido, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a lo que llamamos el turno de palabra, la parte más importante en la que todos ustedes tienen el derecho y considero que, que están ahí para poder preguntar a